Hola, gracias por acompañarnos otra vez en Tonske. Y seguimos con esta idea de que el programa pues, es un espacio en donde no vamos a traer expertazos en el tema para que nos vengan a decir las cosas como deberían ser, sino que es un espacio en donde podemos venir, chavos, a platicar acerca de los temas que nos interesan del momento para dar opinión, porque yo creo que todos ustedes en una cena de familia, en un café, echando una chela, tienen una opinión sobre y qué decir acerca del tema que les interesa. Entonces, les invito a que sigan con nosotros y que se queden en Tonske. Pues bienvenidos de regreso a Tonske. Hoy tenemos invitados que traemos para discutir pues justamente lo que acabamos de ver el martes pasado en una plática que se organizó con los representantes de cultura de los tres principales candidatos para la presidencia de este año. Los que aceptaron, sí, porque invitamos a todo el mundo. Todo el mundo se invitó. Pero llegaron tres representantes y se armó un diálogo bastante interesante porque además es un tema que casi no había sido tocado. Entonces hoy traemos a dos hacedores de cultura, dos creadores que además están tratando de sobrevivir o vivir en este país, ejerciéndola, ¿no? Y pues eso, ayer vieron ustedes también esta plática y vamos a cotorrear al respecto. ¿Cómo vieron las propuestas de los representantes? ¿Hubo alguna que realmente pues tuviera como solidez, que no fuera nada más esta cosa demagógica de pues sí, claro, vamos a hacer más museos y vamos a hacer más casas de cultura, pero ¿cómo vieron? Bueno, pues yo, conforme estuve viendo el debate, sentí el encuentro. Sentí como la tensión conceptual de los distintos discursos, es decir, que pensaba mucho en lo que decía Alejandra Frausto y Raúl Padilla sobre todo, y cómo esos dos discursos podían o no chocar desde sus diferentes lados. Porque eran muy distintos. Hablaban desde lugares diferentes, definitivamente, aunque superficialmente navegaran ciertas recurrencias, pero creo que el que, a mi modo de ver, estaba más perdido en el sentido de esta amplitud de conceptos, como estaban tal vez dialogando más Alejandra y Raúl, fue César Moeno. A mí me pareció como que ellos dos estaban como replicando bajita la mano entre ellos, sutilmente había réplicas, y de pronto César Moeno se salía y como que no estaba siguiendo el ritmo. Esa fue mi primera impresión superficial del debate. ¿Tú cómo lo viste? Yo necesito ayuda para distinguir, o sea, tengo la impresión de que, o sea, la duda es qué tan distintos son verdaderamente, en profundidad, los discursos uno de otro, ¿no? Dices, no, los dos están de acuerdo en que vienen desde lugares distintos. Quiero entender cuáles son esos lugares, ¿no? Según sus perspectivas. Porque de pronto me parece que en realidad son discursos muy similares, matizados por lo que representa cada candidato, ¿no? O sus propios carismas o qué tan cercanos están de propuestas más cercanas a nosotros, ¿no? Por ejemplo. También. Pero, ¿cuáles son estos dos lugares entonces? Yo la verdad, como lo vi, pues me gustaría también que cada uno lo diga, pero por ejemplo Alejandra demuestra mucho el contacto con el pueblo. Literal se nota que en la experiencia que tiene quizá en Guerrero, jala de ahí, ¿no? Ella menciona mucho, bueno, mi experiencia en la sierra es tal, con la gente da ejemplos muy concisos, y lo que noté, por ejemplo, con Raúl, pues es un intento como de comparación con otros estadios fuera de México. Eso fue lo que yo dije, como que es muy al mundo, que ese es típico de la campaña que lleva Ricardo Anaya. Y justamente yo lo que vi con Raúl es que sí es esta onda medio, igual es un poco fuerte, pero como medio neoporfirista, ¿no? O sea, como muy tirándole a los modelos europeos sin tomar en cuenta pues que estamos en México, ¿no? Y que las realidades son muy distintas. Y muy también desde su posición de poder se me hace que hay muchas capas que él no puede ver, ¿no? Por donde está posicionado, por las posiciones de poder justo que ha tenido durante muchas décadas, ¿no? Sí, no, sí. Es que me hizo mucho clic lo que dijiste, porque hay que pensar también en los antecedentes de Raúl, precisamente, dónde viene. Él, por ejemplo, en el caso de que Anaya llegara a ganar y el Frente se posicionara, Raúl no necesita para nada en términos de poder aspirar a algo más, ¿no? Él, con la estructura cultural que tiene en Jalisco,
tiene mucha influencia allá. Y esto viene a colación precisamente con la inspiración de sus modelos, ¿no? Sí. O sea, él de lo que está hablando es de lo que precisamente ya implementa o ha implementado a través de las décadas en Jalisco, en la Feria Internacional del Libro, en el Festival Internacional de Cine, que como todo tiene sus pros y contras, pero definitivamente Raúl Abreva de esos lugares. Desde el exterior salen como proyectos culturales exitosos, ¿no? Sí, porque, o sea, manteniendo la neutralidad que estamos pretendiendo también, pues sí, no hay que negar que la trayectoria de cada uno de los tres es innegable, ¿no? Y desde sus perspectivas creo que lo hablan y eso fue algo que vimos muy bien en el encuentro. Nunca pretendieron quizá hablar de algo que no conocieran o tirar como pues propuestas a lo loco, sino que sí mantuvieron su propuesta en la experiencia que tuvieron, ¿no? Bueno, la verdad que de todos los encuentros que yo he visto con representantes de candidatos, este ha sido donde más consistentemente 3 de ellos son, o sea, tienen como posibilidad de articular un discurso, ¿no? Sí. O sea, nunca había visto eso, que todos realmente más o menos tuvieran idea de lo que están hablando, ¿no? Sin embargo, por eso, por ejemplo, me pareció que Moeno traía esta onda como de priista, buena ondita, donde no me voy a meter en problemas, ni voy a ahondar demasiado como en las soluciones, sino que voy a ser muy demagógico y voy a, tratar muy ampliamente el tema sin comprometerme completamente. Quizás siguió la línea de campaña de José Antonio Meade. Yo creo que sí, ¿no? Que es como de priista buena ondita, ¿no? Y siguiendo el script, ¿no? Siguiendo el script, así como... Oye, decías hace rato, no necesita el puesto en la Secretaría de Cultura porque tiene una infraestructura, no, porque tiene una red política importante, ¿no? Pero él mismo ya declaró, ¿no? O ha declarado, o sea, no sé si su estatus haya cambiado, pero cuando le preguntan, entonces, si Ricardo Anaya llegara a ser presidente, ¿tú serías secretario de Cultura? Él dice, no, o sea, yo estoy bien, ¿no? Pero en otras palabras, yo lo traduciría, no, yo nada más estoy haciendo la chamba de la campaña, ¿no? O sea, yo estoy produciendo discurso para la campaña, ¿no? Pero las decisiones las va a tomar él, no. Eso es preocupante también, ¿no? O sea, como... ¿Quién sabe si lo que está diciendo ahora y lo que está proponiendo ahora realmente va a tener como... Es decir, está vendiendo un anteproyecto, ¿no? Sí. Y donde no hay compromiso de llevarlo a cabo, por lo menos desde su parte. Lo que dice Marta me prende otro botón. Precisamente pienso que el desfase entre los conceptos de los discursos de los candidatos con referencia a la realidad, a la práctica, es amplísimo. Es decir, que independientemente de los conceptos y de las categorías y los discursos que cada uno o una maneje, sí pienso que de ahí a la práctica, o sea, ahí es esa brecha, es precisamente en esa brecha donde creo que se juega todas estas capas que no los dejan ver. ¿Sabes qué bueno, está muy padre porque este encuentro, pues como se abrió una brecha, realmente, como tú dices, se pudieron ver ideas y se concretó muchísimo. Yo me quedo siempre con la espinita de, bueno, quizá alguno pudiese haber mencionado, en caso de que mi candidato ganara, con tu Raúl Padilla, con la experiencia, trayectoria que puede bien abonar, que alguien dijera, yo voy a ganar y pues, si veo que estos dos tienen buenas ideas, pues los jalamos, ¿no? Pero yo creo que eso es general en el país. No vemos que hay una propuesta conjunta de los partidos, porque ya si eres del enemigo ya no tomo en cuenta. No sé si, ¿no? Es como escindirse completamente del discurso del otro y mientras más mejor para que no vayan a pensar que yo tengo nada que ver con ese candidato, ¿no? Claro, cuando en realidad pues podría ser un plan integral, que no lo hay, creo, además, ¿no? No, ni a nada. O sea, yo creo cosas muy interesantes que vi de propuestas, por ejemplo, pero que fueron muy superficialmente tocadas, fueron Alejandra cuando empezó a decir que iba a enfocarse también en grupos excluidos, ¿no? O sea, que iba a haber como especialmente para género, no me acuerdo cuáles otros dijo, ¿no? Pero pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Que también ahí es importante. Hicimos un debate sobre cultura, pero sin saber realmente como de qué estábamos hablando, ¿no? Porque de repente parecía que al hablar de artes estábamos hablando también de cultura y no es lo mismo, ¿no? O hablar de educación artística sería hablar de políticas culturales también, ¿no? Pero son Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, ¿no? Educación artística. Creo que el nexo que intentaban plantear ahí era con los profesionales del arte o con los profesionales que les competen las políticas culturales. O sea, hablan de la formación de los profesores, ¿no? Que es deficiente en el terreno de la educación artística, pero la formación de los artistas profesionales es
están capacitados para la creación de dispositivos didácticos, de llevar a cabo procesos de formación así. Eso es un asunto de formación también. Hubo un momento que justo dijeron, hay que dejar que los artistas sean los que capaciten a los maestros. Ajá. Pero pues los artistas no necesariamente son pedagogos ni capacitadores, exacto, ¿no? También creo que eso, que no hay un entendimiento, o sea, realmente profundo de cómo se está armando esa red de, pues sí, justo de formación de arte y eso, y también ahorita vamos a tener que ir a un corte para regresar a cotorrear, pero por ejemplo, dejo en el aire también la pregunta de ¿qué pasa con las culturas indígenas, ¿no? Y qué pasa también con esta noción de las culturas originarias no necesariamente quieren ser, pues sí, como integradas o apropiadas a esta noción de la cultura mexicana, o ¿no? Que las vuelvan una marca, ¿no les quedó esa sensación? La cuestión del turismo cultural ahí también. Es el riesgo, ¿no? Sí. Pero ya pasó y más bien cuáles son las formas, cómo se implementan estrategias para evitar que siga pasando. Porque ya son, o sea, hay muchos casos de patentes registradas, ¿no? O sea, de derechos de autor registrados sobre propiedad comunitaria, creación comunitaria, sí, ¿no? Eso ya existe, ¿no? No es así como... ¿Nuevo? Sí, no es nuevo creo que ayer estaban ustedes dos. Dani, te mandamos un saludo. Dani y Mariana estaban insistiendo mucho en los cómo, ¿no? Yo me quedé con millones de dudas al respecto de los cómo, ¿no? ¿Cómo se va a implementar eso? Hablaban mucho de descentralizar la cultura, ¿no? Pero también hablaban mucho de, por ejemplo, en un caso específico, de más fomento, ¿no? Más becas, más fomento al cine, a las artes. Bueno, fue la propuesta. Esos mecanismos, ¿no? Están centralizados, ¿no? Podemos leer cualquier investigación sobre cómo se reparten los recursos y todos van a concluir, eso está centralizado, ¿no? ¿Cómo se descentraliza lo que sistemáticamente está centralizado? No está en sus discursos. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esto más adelante. Nos vamos a un corte y regresamos con la discusión. Sigan con Tonsqué. Bienvenidos de regreso a Tonsqué. Seguimos platicando sobre este encuentro que hubo el martes pasado entre 3 de los representantes de los candidatos al presidenciables alrededor del tema de cultura. Y justamente estábamos hablando del tema de la transversalidad que se tocó mucho en este encuentro pasado. Se tocó mucho, pero creo que superficialmente. Evidentemente también por los tiempos no se podía ahondar en casi ningún concepto, ajá, pero es importante mencionar que, así como decía Manuel en el bloque pasado, la cuestión de la descentralización, la cuestión de la transversalidad también es importante porque yo creo que siguiendo en el tono que el diálogo tácito era entre Raúl y Alejandra, los dos intercambiaron el concepto de transversalidad de una manera importante. ¿Por qué? Porque el concepto de transversalidad implicaba o implica la cuestión de no es cultura, es culturas, ¿no? Y que cultura no solo es arte, sino que cultura es una palabra que puede abarcar distintos sectores. Y en ese mismo sentido, la política cultural es política pública que va a incluir diversas intersecciones con sectores. Entonces, eso es interesante porque en el discurso se ve bien, pero en la práctica, ¿cómo harían dialogar a las diversas secretarías? ¿Cómo realmente harían que las becas y todo eso no sean solo parches, sino que este mentado concepto de Raúl de la reingeniería cultural, que si de verdad funcionaría o no? Ahí creo que en ese concepto es donde radica la verdadera problemática práctica. Claro, y también que depende de muchas cosas. Por ejemplo, en ese formato del encuentro que se planteó tan cual es programa televisivo y no era también un debate televisado, ¿no? También esa era una distinción muy buena porque no era que de momento se pudieran interrumpir entre ellos y no termináramos con el Ricky canallín y te mocho la mano, abrácense, ¿no? En ese sentido. Otro muy central que se vio era lo que hablamos acerca de la descentralización. Ajá. Porque en ese sentido todos traen una idea de que arte, pues, o cultura, como bien dices, culturas, incluye mucho. De hecho, Ricardo Rafael al final lo dijo, ¿qué onda con la cultura gastronómica? ¿No? También es todo un mundo. Pero a mí me gustaría que nos compartan su opinión, desde el gremio al que cada uno pertenecen, de lo que sí sacaron o no sacaron de lo que se dijo en el encuentro.
Por ejemplo. Dice, pues va. Va. Por ejemplo, estaba leyendo, hay una investigadora del CITRU, del Centro de Investigación Teatral, se llama Jovita Millán, ¿no? Entonces hace un recuento sobre las políticas públicas del Departamento del Teatro, de Teatro del IMBA, durante los sexenios así pasados, ¿no? Creo que empieza con Ávila Camacho y luego con la fundación del IMBA, ¿no? No varían, ¿no? No varían tanto. Hay programas de teatro para las escuelas, ¿no? De teatro escolar, hay programas de teatro para itinerante, ¿no? Para atender como el problema de la centralización en las capitales de los estados, ¿no? Entonces van las compañías, ¿no? Muchos de esos programas se quedan, según la investigación que ella realiza, se quedan sin ser realizados o sin ser concluidos por falta de presupuesto. Sin embargo, siempre están planteados, ¿no? Siempre están planteados. Y con el cambio de régimen de 2000, también estuvieron planteados, ¿no? En realidad, una propuesta cultural distinta en el cambio de régimen no se ve, al menos en teatro, ¿no? Al menos en las políticas que le corresponden al IMBA en teatro. Sí, teatro está muy pateado en el país también. No, es la verdad, Sentí ¿no? horrible. Pero esperemos que ya no. Esperemos que... Bueno, el paternalismo estatal en cuanto a toda la cuestión cultural creo que nos afecta en cuestión de un efecto dominó. ¿Y por qué lo digo? Yo hablo más bien desde la gestión de la cultura en el sector independiente, que es donde más o menos y en mayor o menor medida me he empezado a desarrollar, ya sea desde la literatura o la música. Entonces, ¿por qué digo de este efecto dominó? Es importante, yo creo que los gestores culturales independientes, los creadores, estén al tanto de qué se está discutiendo, porque precisamente lo que se decida a nivel presupuesto, a nivel federación, lo que se decide a nivel de reformas culturales y de la revisión de la famosa ley de cultura, va a afectar irremediablemente a cualquier sector en el que tú estés. Por decir solo un ejemplo muy reduccionista, hay un camino más o menos esbozado, que no se cumple siempre, pero, por ejemplo, si tú aspiras al FONCA, ganas el FONCA, no solo estás ganando una beca, también ganas o entras a una vía de validación estético-política en cuanto a la literatura. Luego vienen los premios, luego de los premios vienen más instituciones. Entonces, sí hay vías y sí es importante estar al tanto de qué está pasando, porque si, como dijo Raúl Padilla, al FONCA se le va a triplicar o a duplicar el monto, él hablaba de eliminar la categoría de jóvenes creadores, el adjetivo de joven en la creación y en todas las becas. Para eliminar diferencias. Sí, porque asumir de que la madurez creativa no es una cuestión de edad, eso es importante. Y también, por ejemplo, en el lado de la música, muchas veces, no, bueno, es que yo me estoy moviendo en un sector más privado, sí. Pero, por ejemplo, el hecho de que tú pienses de que la cultura es gratis por toda esta cuestión de los museos, toda esta cuestión oficial que gradualmente se desarrolla en nuestra mente vía Estado, puede abonar a que eventualmente tú no puedes ni siquiera cobrar un cover de 20 pesos en una tocada que tal vez lo merece, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, obras de teatro reconocidísimas que traen de otros países y todo, y que la entrada está en mínimo 800 pesos. Ajá. Sí. Siempre pasa. O sea, lo que decidan ellos o ellas también va a afectar a todos. Claro. Y justo eso, o sea, hay que hablar también de las becas y en algún momento Rosa, el martes, dijo, ¿cómo van a hacer para que también el carácter pues de discrepar que tienen el arte, ¿no? O sea, se pueda mantener, ¿no? Además de procurar que sobreviva, digamos, cualquier creación artística. ¿Cómo puede pasar eso si estamos, los artistas estamos nada más buscando la beca, ¿no? Y buscando el apoyo del Estado, claro. Porque no hay otra forma de supervivencia, ¿no? O sea, yo veo dos cosas, ¿no? Desde mi perspectiva, mi experiencia y la de mis colegas egresados, ¿no? Que vamos egresando y que nos vamos metiendo en los mercados emergentes que podemos encontrar, ¿no? Están pues sí, el trabajo permanente, ¿no? Que te puede traer un ingreso seguro, ¿no? Que para muchos es la docencia, ¿no? O sea, nos volvemos maestros.
para lo cual hay que cuestionar si la formación del artista profesional la tiene, no, ya habíamos hablado de eso. Y la otra es, optar por las becas, ¿no? Por los recursos. Estas dos cosas quizás son en las que más me fijé porque pues, son las que tengo enfrente, ¿no? Claro. Ajá, quizás. Cuando hay una entrevista en donde el presidente de Conaculta, cuando fue creada, declara, dice, la intención de FONCA, del Sistema Nacional de Creadores, del Sistema Nacional de Investigadores, en ese momento era, de alguna manera, volver de izquierda las políticas culturales para compensar de alguna forma todas las otras políticas que iban a hacer por derecha, ¿no? Con Carlos Salinas de Gortari, él creó el FONCAS y todas estas cosas. Bueno, durante su administración. Entonces, si de alguna forma siempre podemos aceptar que la comunidad artística, los profesionales de la cultura tienden a ser los más contestatarios también sobre ciertas políticas o ciertas políticas de Estado, es una forma de centralizar el poder, ¿no? De cooptar el disenso, los sistemas de becas, ¿no? Eso está estudiado acá y en el mundo. Y en ¿no? China. Volverlos más amplios sin cuestionar los mecanismos mediante los cuales se reparten, eso ¿para qué? ¿No? Sí. O sea, para que tengamos más gente, más becas, o para que los que ya tienen las becas, que sabemos que son comunidades, ¿no? Tengan todavía más recursos, es decir, ¿cuáles? ¿No? Hay otra investigación sobre el FONCA, concretamente los primeros 15 años del FONCA, en donde se estudian del universo de recursos repartidos, a cuántos se les ha dado, qué cantidad, cuántas veces, ¿no? Quiénes reinciden, y entonces se crea una pirámide así hermosamente similar a la distribución de la riqueza en el resto del Estado, ¿no? Es que eso que dices, perdón, pero me llama la atención porque también hay estamos pensando en quienes ya somos parte, a lo mejor, del mundo cultural o de este grupo que se va conformando de artistas o en cualquier otra expresión, ¿no? Pero llama la atención que en el país hay personas que literalmente lo dicen, es que yo no tengo cultura, o luego el descalificativo es, tú no tienes cultura, eres un inculto, pensando en que las personas van a decir, no, es que por tanto soy tonto, no para nada, y eso vuelve al discurso de rescatar. Y era lo que decíamos, no es que lo rescates, sino que ahí viven todas las personas. Que no te acerques a una obra de teatro carísima o donde no sepas qué onda, cómo moverte, es diferente, ¿no? Oigan, completamente, pero ya estamos a punto de que se acabe el tiempo del programa y yo por último quisiera saber, ¿ustedes qué opinan, o sea, sobre lo que pudieron ver, cómo ven la perspectiva para ustedes como creadores y como agentes culturales, ¿no? Y qué podríamos esperar de los que llegaran al poder ahora? Para cerrar, pienso mucho en esta pregunta con la que abrió Ricardo Rafael, más bien planteamiento de que se dice que la cultura es lo que es la respuesta, la educación y la cultura es la proyección, el catalizador del desarrollo económico, pero tiene la paradoja de que la cultura es el que recibe el 0.3% del presupuesto de la federación. Entonces esa es la paradoja y el planteamiento con el que inició el debate el encuentro. Entonces yo me quedaría con eso. Gane quien gane, todos hablaron de la cultura como algo esencial, de la cultura como catalizador, de la cultura como panacea, como panacea del humanismo. Todos, ¿no? La cultura es la columna vertebral. A ver si es cierto. Y gane quien gane, se le tiene que exigir a nivel fáctico, a nivel presupuesto, a nivel de reingeniería estructural de la cultura, que suceda. Porque si este efecto dominó del que yo pienso existe, sucede, si eso pasa a nivel oficial, todo va a empezar poco a poco a oxigenarse. Por lo tanto, yo espero que gane quien gane, sí tome la cultura como algo esencial y por lo tanto que eventualmente llegue ese efecto positivo hacia los demás. Literalmente que se vea, ¿no? Yo veo a una comunidad artística, en concreto a la teatral, con necesidades, ¿no? Necesitamos trabajo, también tenemos necesidades de validación estético-político, ¿no? Como dices, eso es una necesidad fuertísima en la comunidad artística. Y creo que probablemente, sin desestructurar todo lo que hay que desestructurar, las soluciones van a ser
trabajos, becas, cooptar ciertos sectores del gremio entero y espero que no sea así, pero es lo que veo, ¿no? O sea, son propuestas pues, donde vamos a ser docentes, ¿no? Yo ya soy docente, ¿no? Y donde, pues sí, claro que es una solución a largo plazo que necesitas, ¿no? Mientras concursas por todas las becas. Creo que ese sistema y esa forma de vivir la cultura, de ser profesional en la cultura, se va a reproducir. Pues nos quedamos con esa visión a futuro que esperamos no se cumpla, ¿no? Como Es horrible, algo que no hay que quedarnos no con pase. esa. Se nos acaba el tiempo, pero... Pues nada, pues les agradecemos estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Tonsqué. Gracias, chicos. Gracias. Estuvo muy bueno. Gracias, Muy gracias. bueno.